Entonces, pues, primero quiero agradecer a Norman y al Instituto por esta amable invitación, y por supuesto también a mi amigo Amarillo, quien fue fundamental para tener la posibilidad de compartir con ustedes hoy, espero en una forma muy informal, la experiencia que ha vivido Medellín en los últimos 20, 25 años, una muy interesante experiencia de transformación, en la que yo he tenido la oportunidad de participar junto con otros alcaldes y líderes de la ciudad. Entonces, espero pues que esta, más que una presentación, sea una conversación. Yo siempre me voy entusiasmando un poco cuando hablo de Medellín y me voy alargando. Le voy a pedir a mi esposa Claudia que me ayude a no hacerlo hoy, para dejar mucho más espacio a las preguntas, a las inquietudes, a la conversación. Sin embargo, he pedido a Norman y a la gente del instituto que en la medida de lo posible tengamos ahí lista parte de la presentación audiovisual que utilizo, porque me parece que a veces algunas gráficas, algunas fotografías ayudan a entender un poco más lo que voy a tratar de contarles y de compartirles hoy. Y por supuesto agradezco pues mucho la presencia de ustedes. Creo que se hizo una convocatoria relativamente en corto tiempo y es muy honroso para mí y muy estimulante para la gente de nuestra ciudad pues tener una presencia tan amplia y tan selecta, y espero que el español no sea un obstáculo para poder transmitirles lo que queremos transmitirles. Voy a tratar de hablar relativamente claro y despacio para que se entienda lo más posible. Y creo, Norman, empezando, que no voy a tener que hacer mucho esfuerzo en combinar los dos temas, el tema de educación y el tema de urbanismo, de desarrollo urbano, de espacios públicos, porque esos son precisamente los dos ejes de lo que nosotros creemos ha sido más detonante para la transformación de Medellín. Me parece que es importante iniciar con un contexto de la ciudad, aun cuando muchos seguramente lo conocen, pero eso nos deja a todos como en la misma página. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia. Colombia tiene 45 millones de habitantes, la misma población más o menos de Sao Paulo, y Medellín es la capital del departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia es, como nosotros somos un estado unitario, no una federación, los departamentos son el estado intermedio entre la nación y el municipio. Antioquia tiene 7 millones de habitantes, es el más grande departamento de Colombia y el más importante en términos económicos, con una participación del 16-17% del Producto Interno Bruto de Colombia. Medellín es la capital, tiene 2,5 millones de habitantes y con su área metropolitana suma alrededor de 3,8 millones de habitantes. El rasgo que seguramente ustedes han conocido más de Medellín y que conoce más el mundo es el rasgo de su faceta de violencia. Hace 2 y 3 décadas Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, pero desafortunadamente lo fue por más de una década, encabezando ese doloroso ranking por más de una década, y llegando a tener la tasa de homicidios más alta que cualquier ciudad del mundo haya tenido en los últimos 50 años. No hay ninguna ciudad de México,
ninguna ciudad de Centroamérica, de Brasil, que haya tenido tal vez ni siquiera cerca de la mitad de la tasa que Medellín llegó a tener, de 395 homicidios por 100.000 habitantes. Las ciudades que yo recuerdo de más alta tasa de homicidios en ese ranking, en un momento dado fueron las ciudades mexicanas, tal vez Tijuana, con unas tasas de 210, 215, poco más de la mitad. Hoy la ciudad que encabeza ese rango está alrededor de 130, 135, o sea, la tercera parte de lo que llegó a tener Medellín. Era una verdadera guerra cotidiana, un irrespeto absoluto y total por la vida, una suplantación del Estado y una superación del Estado por parte de las organizaciones criminales de todo tipo, pero fundamentalmente los carteles de droga y de lo que en mi concepto se denomina equivocadamente narcotráfico, y es toda la cadena de las drogas ilícitas, no solo el eslabón del narcotráfico, que es un solo eslabón de los 5 o 6 eslabones de esa cadena. Siempre me gusta hacer la referencia para humanizar un poco esa cifra, si puede decirse de una cifra de homicidios eso, en el sentido de que esa tasa de 395, si la referenciamos, y lo más fácil es referenciarla con una ciudad cercana al auditorio o al sitio donde de donde estamos hablando, la referenciamos con Sao Paulo, que tiene más de 20 millones de habitantes, serían 79.000 homicidios en un año. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, aún en una ciudad que ustedes con razón consideran que tiene problemas de violencia y que los tiene, como Sao Paulo. 79.000 homicidios. Yo creo que ni en su peor época Sao Paulo ha tenido, me imagino que la 10ª parte de esos, 7.000 o 8.000 homicidios. Eso para significar la magnitud de la crisis que enfrentó Medellín, que era una crisis que claramente amenazaba con arrasar, con hacer absolutamente inviable la ciudad y la sociedad en Medellín. Hoy afortunadamente ese panorama es muy distinto. La ciudad, como lo mencionó Norman, en el año 2013 fue designada y escogida como la ciudad más innovadora del mundo, en una escogencia autónoma completamente que hicieron el Urban Land Institute, el Citibank con motivo de sus 200 años y el Wall Street Journal. Nosotros no participamos ni siquiera como ciudad, yo era el alcalde en ese momento, nosotros no participamos postulando en la ciudad porque no hubo postulaciones, sino que ellos iniciaron ese proceso y mediante un grupo de expertos y de conocedores del Urban Land Institute, ellos escogieron 200 ciudades y posteriormente seleccionaron 25 y después 3 y en últimas Medellín. Pero además es otro orgullo de la ciudad el hecho de que en el año 2015, diciembre de 2015, y fue seleccionada como ganadora del premio Lee Kuan Yew, que algunos consideran pues uno de los premios más importantes para innovación y desarrollo de las ciudades. Pero esos son reconocimientos internacionales que se adhieren a muchos otros, pero lo importante son las cifras reales del cambio y de la transformación que vivió Medellín. Y solo para mencionar esa que ha sido como el índice más visible de esa transformación, para el año 2015
el último año de nuestro gobierno en la alcaldía de Medellín, el índice de homicidios había bajado a 20, en una disminución desde 395 hasta 20, que es la más grande que cualquier ciudad haya podido tener en ese rubro en un periodo de años de 2 décadas. ¿Cómo se produjo esa transformación? Es entonces la pregunta que todo el mundo se hace y que le hacen a Medellín desde otras ciudades del mundo y desde otras sociedades que están interesadas en conocer esa experiencia. Entonces, tal vez es difícil tratar de responder en media hora, en una hora, una pregunta tan compleja y una respuesta tan compleja, porque tratar de reducirla a una fórmula mágica, a un solo elemento, es muy complejo, es muy difícil y tal vez no es lo más justo, pero indudablemente hay unos focos, indudablemente hay unas pistas. A mí no me gusta, como lo hacen otros, y lo hago y respeto esa posición, llamarlo modelo, ni siquiera yo lo llamo fórmula. Yo creo que hay unas referencias, hay unas pistas, hay unos focos, hay unos procesos que pueden servir a otras ciudades y a otras sociedades. Pero no hablo de modelo porque no creo que sea algo tan esquemático como eso. Y entonces voy a hablar de lo que considero que son como esos focos fundamentales y esas pistas que pueden servir para que otras ciudades y otras sociedades en circunstancias similares, adaptándolos y ajustándolos a su territorio, a su cultura, a su identidad, puedan utilizarlos y servirse de ellos para avanzar en la solución de sus problemáticas sociales. Y lo primero que entonces quiero decir allí es que nosotros partimos de la base de 5 problemáticas básicas de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, que creo que son las mismas para prácticamente toda Latinoamérica, y no estaría muy seguro de que son las mismas para Brasil y en realidad para Sao Paulo, para Río de Janeiro, para Fortaleza, para 5 retos básicos. En orden o en desorden, no es el primero, el quinto. La corrupción. La mayoría de los países latinoamericanos están del lugar 100 hacia abajo en términos de transparencia, y eso pues indica un nivel supremamente preocupante de corrupción y de falta de transparencia. La corrupción es un aspecto supremamente negativo del funcionamiento, del mal funcionamiento de nuestras democracias, y hace que se pierdan enormes cantidades de dinero, recursos que podrían transformar mucho nuestras realidades, pero creo que hace que se pierda algo más importante todavía, y es la confianza entre el ciudadano y el Estado, entre el ciudadano y las instituciones, y esa confianza es el hilo básico que si se pierde, si se destruye, destruye aún más que la pérdida misma de los recursos. El otro problema, el siguiente problema es modelos de desarrollo insostenibles, depredadores del territorio, y que han destruido
muchas de nuestras riquezas y nuestros activos ambientales. Y eso se ve con dos de los bienes por excelencia, para mí, bienes públicos por excelencia, que son el agua y el aire, deteriorados y aniquilados completamente en nuestras ciudades, con modelos de desarrollo y de ocupación del territorio expansionistas que generan unas huellas ecológicas y unos impactos ecológicos y ambientales muy negativos. Altos niveles de desempleo y altos niveles de informalidad y baja productividad. En la década del 2000 al 2010, Medellín tuvo un desempleo promedio cercano al 15%. Y el cuarto gran reto, la violencia. Ya he hablado de la tasa de homicidios de Medellín, pero para referenciarlo a Brasil, dolorosamente, y América Latina, de las 50 ciudades más violentas del mundo, ranking doloroso que Medellín encabezó en primer lugar por más de 10 años, y en el que estuvo en lugares ya después secundarios por más de 25 años. En ese ranking, en el año 2018, de las 50 ciudades más violentas, 43 están en América Latina. 0 en Europa, 0 en Asia, 4 en África, pero mire, 4 en África contra 43 en América Latina. Somos la región más violenta del mundo de lejos. ¿Usted explica por qué? Yo diría que eso está relacionado, es mi concepto. Hay muchas teorías que no lo creen así, pero está relacionado con el quinto gran reto, que es la desigualdad. Y ese es para mí el más grande de todos. La desigualdad es el caldo de cultivo para nuestra violencia. Ojo, porque ahí hay un hilo complejo de entender a veces por los estudiosos y los académicos del tema, y es que no estoy hablando de la pobreza, sino de la desigualdad. La desigualdad es, sin ningún lugar a dudas, para mí el principal factor de violencia. Pobreza es otra cosa que puede estar ligada a niveles de violencia o no tanto, pero la desigualdad sí. Y yo creo que está demostrado en una forma tan contundente en América Latina, el continente con mayor desigualdad, con mayor violencia, pero además en nuestras ciudades. Las zonas desigualmente tratadas, las zonas con los mayores niveles de pobreza extrema y de desigualdad y contraste, ese contraste es el que lastima, y hay que reconocerlo. Ese contraste es el que genera esa retaliación, ese sentimiento de exclusión y de injusticia. No hay nada que genere más violencia que la injusticia y el sentimiento de una injusticia estructural y generalizada y permanente y creciente. No estoy diciendo que es el único factor. Todos son problemas sociales muy complejos, pero Norman me pregunta, yo creo que hay una gran relación entre violencia y desigualdad, y ahí están esos 5 retos de Medellín y esos 5 retos de América Latina. Para ir avanzando más rápido, podría mencionar algunos otros aspectos de nuestra experiencia, pero en el caso de mi gobierno, nosotros nuestro enfoque es hacia la construcción de ciudades para la vida, y esas ciudades para la vida tienen en el centro los 2 aspectos fundamentales que he mencionado: el respeto, la protección, la valoración y la honra de la vida, y la construcción de una cultura
de y hacia la equidad. Ese es el centro y el propósito de la Ciudad para la Vida al que nosotros quisimos y queremos seguir encaminando a Medellín. Y eso, digamos, tiene otro fondo conceptual que no quiero dejar de mencionar antes de empezar a aspectos más prácticos, y es que estamos absolutamente convencidos, y eso es un hecho indiscutible desde las estadísticas hoy y hacia el futuro, que la solución de los problemas globales está y estará cada vez más centrada en las ciudades. Hoy el 54, 55, según las estadísticas más detalladas de los últimos meses, de habitantes del mundo vive en ciudades. Más o menos entre el 70 y el 75%, según las proyecciones, vivirán en ciudades en el año 30, en apenas 30 años. Eso quiere decir que la población mundial de hoy al año 2050 en las ciudades crecerá entre 2.500 y 3.000 millones de habitantes, que es más o menos toda la población que acumuló toda la historia de la humanidad y las ciudades hasta el año 2000. En 30 años vamos a crecer los habitantes que ya vivíamos en las ciudades hasta el año 2000. Bueno, pues, ánimo. ¿Usted cree que este nivel de urbanización está sostenible? Yo estoy absolutamente seguro de que sí. Creo que las ciudades son la mejor invención del ser humano, pero obviamente generan impactos negativos y generan impactos positivos. Lo que yo creo es que ese nivel es no solo completamente sostenible, sino que si lo enfocamos adecuadamente, va a ser la herramienta más poderosa para luchar efectivamente para lograr los retos globales más importantes, que son los 5 que he mencionado, en los próximos 30 años. De cómo desarrollemos, eso me parece muy bien la pregunta de Norman, de cómo desarrollemos las ciudades en los próximos 30 años, va a depender el que hayamos avanzado, continuado igual o retrocedido en esos 5 retos, porque para el año 2050 entre 7 y 7.500 millones de habitantes de los 10.000 o 9.800 que seremos estarán viviendo en las ciudades. Entonces ya no será el 55% de población, sino el 75%, y ya no será el 70% del PIB mundial, que es hoy urbano, sino aproximadamente entre el 85 y 90, según las proyecciones más digamos, detalladas de la ONU, del Banco Mundial. Entonces el futuro es de las ciudades, el futuro es en las ciudades. Cómo hagamos las ciudades, cómo desarrollemos las ciudades, cómo planeemos las ciudades, cómo construyamos las ciudades, el básico, y cómo reconstruyamos las ciudades. Y esa reconstrucción, esa es fundamental en América Latina, porque América Latina, que es una cosa increíble que a veces no nos damos cuenta, si bien el mundo tiene un 55% digamos de habitantes urbanos, en América Latina estamos cerca del 80%. Entonces lo que hay en América Latina es grandísimas ciudades que están por reconstruirse, por volverse a hacer en grandísima parte de sus territorios que se han hecho con informalidad, con ilegalidad y con enormes impactos ambientales y sociales. Entonces, hacía esa observación porque de allí parte el concepto de ciudades para la vida y la convicción de que ciudades para la vida, hacia
foco donde nos dirigimos con Medellín será buena parte de las soluciones globales. ¿Cuáles son los focos, las áreas claves, las herramientas claves que nosotros utilizamos para... ¿Ya está listo? Sí. Bueno, pero ahorita lo ponemos para las herramientas claves para atacar esas problemáticas en Medellín. Y las herramientas claves son dos: la educación, simple, sencillo. Yo no creo que Medellín esté inventando, muchas de las cosas que ustedes van a ver es que Medellín no está inventando nada. Así como inventar, la ciudad más innovadora del mundo no está mandando cohetes a la luna ni a Marte, ni es el Silicon Valley, no, eso sí no encuentran en Medellín. Es, digamos, el sentido común, son innovaciones sobre, digamos, infraestructura, sobre invenciones muy comunes, pero que Medellín ha convertido ya, le ha dado un significado distinto, innovador, diferente al de cualquier otra ciudad del mundo. La educación. La educación es la gran herramienta para romper las desigualdades en forma estructural. Si hay alguien que discuta eso, me parecería muy interesante escucharlo, no sé. Lo que pasa es que eso se dice, se habla mucho, pero ponerlo como una prioridad en la acción del gobierno, en los presupuestos, realmente se va a medir y muchas veces no es así. Medellín tiene claramente un hilo conductor en los últimos 20 años y es una inversión focalizada, sostenida, inteligente, diría yo, continua, en todos los frentes que usted quiera mencionar de educación, en la cobertura de educación, en la calidad de educación, en la infraestructura de educación, en la dotación de las infraestructuras, en lo más importante, en los maestros, que son el eje y el motor, y es cosa también muy simple. ¿Cómo mejorar la calidad de la educación? Yo creo que hay muchas formas de mejorarla, pero hay una que es imposible tener buena calidad de la educación si usted no tiene buena calidad de maestros. O sea, todo lo otro puede funcionar, pero eso no. Educación. Y el otro frente es espacio público. Esos son los dos frentes, las dos herramientas que me parece han sido la clave de la transformación de Medellín. Y ahora me parece muy interesante porque en uno de los círculos de lectura que estaba con Norman, después de una conversación como de 1 hora y media con los muchachos, uno de los muchachos, como yo había hablado de educación, me dijo: pero la educación sí, pero es en el largo plazo. Y entonces, ¿cómo ataca usted la desigualdad y la violencia en el corto plazo? Y dije: el espacio público. Y Medellín tiene ejemplos, y ahora espero mostrarlos, que nos dejan orgullosos de muchos espacios públicos, y espacios públicos de muy buena calidad. Y eso es. ¿Y espacios públicos dónde? En donde no hay espacios públicos. Simple. En donde el déficit de espacio público es muy alto, o donde los espacios públicos que hay son de muy baja calidad. Y eso hace que la ciudad, y ahí vuelvo sobre el tema de lo urbano como la solución, la ciudad, que para nosotros es el espacio público, lo otro son unos aditamentos de la ciudad, pero la ciudad es el espacio público. La ciudad como tal se convierte en una herramienta para la equidad. Entonces, si hay un elemento que le decía Norman que me llama la atención, es que
también hemos unido y hemos priorizado el espacio público, por supuesto, en educación. Entonces unimos las dos fuerzas, la fuerza de espacios públicos de calidad con la fuerza de educación. Y ahora podremos ver de una forma rápida, voy a pasarlo a la presentación, espacios públicos, jardines infantiles. En los últimos 20-25 años ha habido índices que para mí son tan contundentes o más que el índice de disminución de la violencia en Medellín, y es que pasamos la educación inicial pública, que prácticamente no existía en Medellín, que estaba en porcentajes por debajo del 20%, a porcentajes superiores al 85%. Educación inicial pública, los kindergarten, los jardines infantiles, solo existían privados en Medellín prácticamente. Hoy nuestros jardines infantiles públicos están muy por encima de cualquier jardín infantil privado. Yo tuve la oportunidad de llevar a Marillo hace 20 días, de pronto, que estuve visitando Medellín, a unos jardines infantiles de los que construimos del programa Buen Comienzo, y son jardines infantiles que no hay uno de la misma calidad. Nosotros construimos, cuando digo nosotros, fueron los gobiernos, 12 años de gobierno del gobierno nuestro, el gobierno anterior del alcalde Alonso Salazar y el gobierno anterior de Alonso, que fue el gobierno de Sergio Fajardo. Esos han sido 3 gobiernos fundamentales, no diría que los únicos, porque hacia atrás hay otros gobiernos importantes, pero estos han sido los 3 gobiernos más fundamentales, más visibles en ese proceso de transformación. Y lo digo porque nunca quiero dejar la imagen de que eso se hizo en mi gobierno. Esto tiene otras raíces y tiene un proceso de continuidad que es fundamental para que se haya logrado esa transformación. En los gobiernos de Alonso Salazar y el mío construimos 18 jardines infantiles, cada uno para entre 400 y 500 niños que antes no tenían acceso a la educación inicial y a la atención integral para la primera infancia que se da allí, porque no es solo educación, sino que también es alimentación, nutrición y capacitación a las madres, a los entornos familiares y a las madres comunitarias, lo que hace que el anillo de acción de cada uno de los jardines infantiles sea muchísimo más que los 400 o 500 niños que atienden. No hay un solo jardín infantil de los 18 que nosotros construimos en Medellín, ni uno solo privado que tenga la calidad arquitectónica. Y calidad arquitectónica es diseño operacional, funcional, pero también belleza. Y eso espero que el arquitecto aquí y algunos otros puedan, ojalá, entenderlo y podamos ahora discutirlo. La belleza es una parte importante de la transformación de Medellín, de la transformación social. Nosotros consideramos que hay ética en la estética, porque a veces se hacen cosas funcionales y operacionales, pero feas, y a nadie le gusta lo feo. Nadie quiere tener algo feo en su casa. ¿Por qué le hacemos lo feo a los pobres? Porque un colegio además es un compañero para 30, 40 años, pero además es un símbolo que genera orgullo, que amplía un efecto positivo. Entonces, nuestros jardines infantiles, nuestros parques biblioteca, nuestros colegios, nuestras universidades públicas construidas en los últimos años, nuestras uvas, son bonitas. No soy yo como alcalde que digo, págamela así, no, hacemos concursos de arquitectura, nacionales, internacionales, para que eso, esa ética de la estética contribuya a atacar la desigualdad.
también hay para mí una enorme desigualdad en hacer cosas muy bonitas para las áreas más ricas y más pudientes que supuestamente las pueden pagar, y cosas feas para las áreas de periferia. Y el otro elemento de espacio público que ha sido trascendental en Medellín es el espacio de la movilidad. La movilidad es para nosotros el espacio público por excelencia. La movilidad tiene dos características que nos han hecho en Medellín que le invirtamos con tanta fuerza, con tanta contundencia, y son el hecho de que, si no, a veces no nos damos cuenta, pero en el espacio de la movilidad pasamos la mayor parte de nuestra vida, y hoy cada vez más, y mucho más en las megaciudades como Sao Paulo. Gente que se demora 3, 4, 5 horas para ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. El espacio de la movilidad es todo lo que utilizamos para movernos. Son las aceras que llamamos nosotros en español, que son las peatonales, no sé cómo es que se llaman, las calzadas. Es las vías para los vehículos, es el metro, el solobús, el cable, la bicicleta, todo lo que signifique movilidad. Eso es fundamental. Las escaleras eléctricas en Medellín, porque el espacio público tiene otra virtud que la hace el espacio público más trascendental para nosotros, que es comunica los otros espacios públicos y los hace accesibles y les da el valor que deben tener. Nada hacemos si hacemos una gran universidad pública, pero resulta que para llegar a ella es una odisea. Esa universidad también tiene que estar conectada con el mejor transporte público para hacer virtuosa esas dos inversiones. Entonces tenemos educación y espacio público, y tenemos espacios públicos de educación y espacios públicos de movilidad. Eso no es lo único, hay otros frentes en cada uno de ellos, pero eso es, digamos, parte sustancial de la transformación de Medellín. Y seguramente ahora vendrán inquietudes acerca de cómo se ha podido atacar la violencia si yo todavía no he hablado de policía, ni he hablado de armamento, ni he hablado de cámaras de seguridad, ni de helicópteros, ni de... esa fue la clave. Hay de esto otro que acabo de mencionar, porque nadie va a decir pues que es que en Medellín no hay un policía ni hay una cámara, no, pero es lo sustancial, porque nosotros partimos de la base de la conexión de esos dos problemas de desigualdad y de violencia, y entonces nuestro concepto final, para ya pasar a algunas fotos y algunas gráficas que nos puedan ayudar a entender lo que he mencionado, es que es absolutamente inmoral y no es efectivo, como se hace en muchas ocasiones, atacar la violencia sin atacar primero la desigualdad. Y eso se hace y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo mucho rato. Y eso es lo que no hizo Medellín. Y eso es lo que le dio resultado a Medellín. Vamos a poner algunas... Pasemos entonces, Claudia, para que lleguemos a más adelante a... ¿La ubicación de Medellín? ¿Cómo? No, ya esa parte aquí puede ser interesante ver digamos, estas slides seguidas acerca del desarrollo urbano de Medellín en los últimos 100 años, que es igualitico con absoluta seguridad a Sao Paulo y a toda, que es ese desarrollo absolutamente expansivo, insostenible, depredador del medio ambiente. Esa es la ciudad de Medellín. Nosotros es bueno entender un poco, porque eso es muy importante para entender, es clave para entender la ciudad. Nosotros estamos en un valle estrecho, un valle que esa línea que se ve ahí es el río Medellín,
que va por la mitad del valle. Es una cosa muy bonita y casual. La ciudad la divide el río exactamente en dos. Hay 1.250.000 habitantes a un lado, 1.250.000 al otro lado. Y la ciudad tiene, el río está a 1.500 metros de altura. Y las montañas de los lados llegan a 2.500 y 3.000 metros. O sea, el valle es un valle de 1.000 a 1.500 metros de profundidad. Y las montañas van subiendo hasta volverse supremamente pendientes. Y van a ver ustedes cómo la tecnología falla cuando uno la necesita. Cómo el desarrollo de la ciudad se fue expandiendo del centro hacia la periferia, y esa periferia en el caso de Medellín son las montañas, y es una periferia cada vez más peligrosa, más riesgosa y más impactante en los valores ambientales y en la seguridad de los mismos habitantes del territorio, porque ya están en zonas de altísima pendiente con peligros de deslizamiento y de derrumbes, y de hecho así ha sido en muchas ocasiones, con numerosas personas que han perdido su vivienda y su vida en esa zona periférica por los derrumbes y los deslizamientos en Medellín. Se bloqueó. Bueno, entonces ahí seguramente en 15 minutos o en 10 minutos podrán tener, y eso no importa porque entonces ya vemos, después vamos a ver algunos de esos hitos arquitectónicos y algunos de los gráficos de resultados que muestran cómo en forma gradual se fue disminuyendo los homicidios, cómo en forma gradual se fue disminuyendo la pobreza extrema en el transcurso de los últimos 20 años. Y tal vez termino con algunos de los principios claves de esa transformación. He hablado de áreas claves, de herramientas claves, y ahora hablo de principios claves. Uno es la continuidad. Nosotros en Medellín estamos convencidos, creo que Medellín lo demuestra, de otro aspecto totalmente lógico y simple pero contundente, y es la transformación de una sociedad, de una ciudad, no se logra en 4 años de un gobierno. Eso requiere más tiempo. Las grandes obras requieren más tiempo, pero si no son obras, sino que son transformaciones, procesos, todavía requieren más tiempo. Entonces ha habido una continuidad que ha permitido esa transformación. Nosotros esa continuidad la bautizamos con la siguiente frase: lo que ha sucedido en Medellín es varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Una frase con 4 elementos que sería lo más parecido a un modelo. Si a mí esa pregunta me la han hecho muchas veces, y díganme en una frase lo de Medellín, y yo digo más o menos eso sería, dejando cosas de lado, pero eso. Varios porque un solo gobierno no transforma. Buenos gobiernos, no autocalificados como tal, sino que tengan los elementos técnicos de un buen gobierno, que es sociedad participante, que es transparencia y rendición de cuentas. Sucesivos es el tercer elemento, porque si hay un gobierno, se rompe esa continuidad, hay que esperar 4 años para volver otro, pues ya recuperar ese tiempo perdido y esa dinámica es muy difícil. Y sintonizados, porque en el caso, por ejemplo, nuestro, no se necesitó que fuera la misma persona, ni se necesitó que fuera el mismo partido político. Lo que se necesitó es que fueran los mismos principios, que fueran el respeto por lo que se había hecho con anterioridad. Nosotros tenemos el orgullo, cada uno de esos gobiernos, de haber puesto su huella. La huella, por ejemplo, más visible
para decirlo desde el punto de vista arquitectónico y desarrollo urbano, hay otros frentes, pero de Fajardo fueron los parques biblioteca. La huella más visible de Alonso fueron los jardines infantiles, y la huella más visible nuestra fueron las unidades de vida articulada, las UAS y el Parque Central del Río. Pero yo hice bibliotecas que venían de antes, yo hice jardines infantiles que venían de antes, y así sucesivamente. Continuamos con los proyectos poniendo nuestra huella, lo que es, digamos, como lo más humano y lo más lógico, porque tampoco es cuestión de esperar que llegue un alcalde y sea una fotocopia del anterior. No, respeto por lo construido, continuidad de los procesos, pero también aportar con nuevos elementos. ¿Cómo nació la idea de los famosos carros de periférica que suben? Le voy a responder esa pregunta, pero termino con dos elementos adicionales de los 7 que tenemos de los principios. No voy a mencionarlos todos, y el otro es planeación, y eso está unido a la continuidad. Procesos serios, participativos con la ciudadanía, pero en una participación bien entendida, inteligente, no populista y demagógica, son absolutamente necesarios. Y por ejemplo, en eso yo creo que es clarísimo para mí que si estas ciudades de los próximos 30 años no las planeamos bien, pues no vamos a aprovechar la enorme oportunidad que ese desarrollo urbano nos representa para transformar las realidades del mundo. Nuestras ciudades, lo digo contundentemente, las ciudades de América Latina se han construido sin planeación. ¿Por qué? O porque no ha habido procesos de planeación, 1. 2, porque ha habido procesos de planeación que se han quedado en los anaqueles y se han desconocido. 2. Y 3, porque no ha habido el poder y la capacidad del Estado de hacer respetar los procesos de planeación. Pero no ha habido planeación, lo que tenemos es pedacitos planeados de la ciudad y todo lo demás construido desconociendo o sin normas y sin procesos de planeación. Y el tercer elemento, y por eso me uno ahí a la pregunta de Norman, es la identidad. Ese es un valor muy importante para Medellín. Yo soy un apasionado de la identidad de las ciudades, de la personalidad de las ciudades, y uno tiene que hacer el esfuerzo de entender esa personalidad compleja, porque es colectiva y porque es histórica. La personalidad de una ciudad es la acumulación de generaciones y de sus interacciones con el territorio. Entonces, un tema, y ahí hilo la pregunta, un tema interesante para responder la pregunta de Norman, de dónde nació la idea del cable de Medellín, que es uno de nuestros hitos. La idea nació, en mi concepto, como otras, de un rasgo interesante de nuestra identidad geográfica, y es las montañas. Nosotros hoy aprendimos a ver las montañas no como un obstáculo, sino que aprendimos a ver las montañas, a casarnos con las montañas, a enamorarnos de las montañas y ellas de nosotros, a convertirlas en una fortaleza y no en una debilidad. Y eso hace que nosotros construyamos el cable, el primer cable. ¿Por qué? Porque habíamos construido una línea de metro en el eje del río, pero en la parte baja del valle plana. Pero ¿cómo íbamos a conectar el transporte del metro, el transporte público, con la parte alta de las montañas, 500, 600 metros más arriba? Y entonces ahí aparece una de las primeras y más reconocidas innovaciones urbanas de Medellín, que es que nosotros no inventamos los cables,
Los cables estaban en Europa desde hace más de 150 años para llevar a los turistas a esquiar. Los cables estaban en Río de Janeiro para llevarlos al pan de azúcar, pero ninguna ciudad del mundo, así, en un mundo tan grande, tan complejo y tan creativo, ninguna ciudad del mundo había convertido un cable en un sistema de transporte público y masivo. Y esa fue la innovación de Medellín. Y eso es la clave de las innovaciones de Medellín. Es sentido común, es ver, que es la más fuerte y la más interesante, es ver detrás de lo obvio, de lo que ha estado a la vista de todo el mundo y nadie lo ha visto. Y ahí, y pueden decir, hombre, pero Aníbal muy orgulloso, así somos orgullosos, tenemos que ser orgullosos de haber salido del hueco profundo de violencia y de dolor donde estábamos, y hoy poder estar aquí en otros lados contándole al mundo eso y no estar en nuestra ciudad arrinconados por la violencia. Y entonces fuimos la primera ciudad, hoy hay muchas que están tomando esa referencia. Entonces nuestras montañas fueron una invitación, fueron una inspiración, nuestra identidad a dar ese paso. Construimos el primer metrocable, que fue hace 15 años. Yo no era alcalde. Tengo el orgullo de que mi hermano era el gobernador de Antioquia, y el gobernador de Antioquia es el presidente de la junta directiva del metro, que fue la empresa que construyó el cable. Y es bueno reconocer que ese cable fue construido en el gobierno de la gobernación de mi hermano y en la alcaldía de un alcalde que se llama Luis Pérez, y que fue muy importante en ese proceso y en esa construcción del cable. Ahí entonces vemos los cables. Ya Medellín tiene 7 cables, y no hay, yo creo que más significativo desde el punto de vista del tema de construcción de espacios públicos en el campo de movilidad que el cable. Hay otros muy interesantes que ahora veremos de pronto, pero ese es el detonante. Pero ese cable, Norman, tuvo un aspecto muy interesante, y es que nosotros no nos quedamos en el cable. El cable fue un vehículo para la llegada del Estado. Eso es muy importante, y me parece muy importante aquí en Brasil y en Sao Paulo. Lo que había pasado allá en la periferia, en las zonas altas, es que allá nunca llegaba el Estado, como no llega a muchas partes. Pero cuando llega es a castigar, llega a perseguir, llega es con el poder que tiene que tenerlo el Estado, pero con el poder regulatorio, con el poder negativo, con el poder punitivo. Pero aquí llegó el Estado con un poder muy distinto, con un poder amable. Llegó el Estado a decirle a esas personas de allí: ustedes son parte de Medellín, ustedes ya no son excluidos. Entonces, ese es uno de los elementos más importantes del espacio público de la movilidad, que conecta, que hace parte, que hace acceder. Y el otro aspecto muy importante que aprendimos y pusimos en efecto con el cable es que las intervenciones no pueden ser exclusivas y puntuales, sino integrales. Y entonces no solo se hizo un cable, sino que al lado del cable se construyó un parque biblioteca. Al lado del cable, y estratégicamente distribuidos en ese territorio, se construyeron 2 UAS, se construyó una casa de justicia, se construyeron 2 jardines infantiles. Y entonces ahí estamos llegando. Se hicieron mejoramientos integrales de barrios, toda una cantidad de procesos de desarrollo urbano y de desarrollo social integral en ese territorio. Y esa es otra de las claves
que mencionaba ahora identidad, planeación, continuidad, integralidad. A veces, y eso es uno de los errores que se cometía y puede seguirse cometiendo en algunos lados en el mundo, y es, Medellín hicieron un cable, hagamos un cable, milagro. No, porque hay muchas cosas, pero una de esas es no, hay que tener una integralidad. Sigamos a la foto, la foto de, para pasar a, sí, de educación. Entonces aquí voy a pasar rápidamente para ya dar lugar al conversatorio. Estos son los jardines infantiles, pero esos jardines infantiles no son como islas, no, están en el marco de todo un programa que se llama Buen Comienzo, que es un programa de atención integral a la primera infancia, que tiene su expresión física en los jardines, pero que tiene muchos otros elementos. Entonces aquí están los jardines infantiles, todos con diseño, ahí están. Quiero devolver a esa anterior, no es porque yo esté ahí, que es la única slide de todas que yo estoy, pero esa me la puse por orgullo con los niños, sino que hay una cosa muy bonita, y es ahí en ese jardín. Eso fue una foto de eso fue en el año 2014, hace 5 años, y ese jardín infantil fui con Amarillo hace 2 meses, no había vuelto ya como exalcalde y todo eso, y ahí me encontré varias de las personas que están acompañándonos ahí, que son profesoras, facilitadoras. El otro es digamos, como hace parte del equipo de cocina y de nutrición, y es porque con eso lo que quiero poner allí es el factor humano. Es que no son esos edificios, es lo que hay dentro de esos edificios y el proceso que hay detrás de ellos. Amarillo lo puede corroborar. Las personas que trabajan en esos jardines infantiles son alto nivel profesional, alto nivel de capacidad en el tema específico, pero sobre todo alegría de servir, una sonrisa constante que hace que verdaderamente esos espacios públicos sean bien aprovechados. Sigamos. Este es un colegio, ya pasamos de los jardines infantiles para la primera infancia a los colegios. Entre los colegios de calidad que se construyeron en los 2 gobiernos anteriores al mío y los que yo construí, que se llaman colegios maestros, hay más de 25 colegios de primera categoría en Medellín, colegios para entre 1.500 y 2.500 estudiantes. Sigamos. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que me alargo ahí un poco en ese punto, pero eso que ustedes están viendo en la parte de abajo, que es como un redondito, eso es, y es algo interesante en el proceso de transformación de Medellín. Eso antes era, todo ese predio antes era propiedad de un mafioso, de una persona dedicada de alto nivel, de los mafiosos y de los varones de la droga, y eso fue expropiado, y ahí había una plaza de toros, y entonces la dejamos dentro del proceso de diseño arquitectónico. Fue un arquitecto japonés, si mal no estoy, el que ganó este concurso, y en el proceso de propuesta de diseño de él se dejó eso para mostrar cómo la ciudad cambiaba, cómo la ciudad se transformaba, sin olvidar el pasado doloroso, pero cambiándolo, transformándolo en una... allá se ve la plaza en el fondo del colegio. Sigamos. Este es otro colegio maestro de la Sierra, en la parte alta. Esa es la última parte periférica de la zona alta de Medellín, y ahí construyendo este colegio de la Sierra. Sigamos. Esta era la antigua cárcel, y otra vez lo mismo, la antigua cárcel del Buen Pastor de Medellín. Allí funcionó por 100 años la cárcel de mujeres de Medellín, y entonces transformamos ese sitio en una universidad para 8 o 10 mil estudiantes.
la ciudadela universitaria docente de las artes y la cultura. Sigamos. El MOVA, los maestros, el eje de la educación. Entonces hemos hablado de colegios, jardines infantiles, pero el maestro, y dentro de los procesos y los programas de dignificación del maestro está el MOVA, que es el Centro de Innovación para el Maestro, donde los maestros, no solo los maestros de Medellín, se reúnen para intercambiar, para enriquecerse, para capacitarse, sino que tienen las últimas tecnologías para que esa conversación no solo sea una conversación física en el MOVA, sino que sea una conversación continua. Sigamos. El metrocable ya lo vimos. Paramos entonces a la movilidad. El tranvía. Un tranvía. Bueno, pero eso tampoco es muy interesante. Sí, sí, es el segundo tranvía de ruedas neumáticas del mundo y el único de América. ¿Por qué? Porque como tenemos unas montañas, tenemos que saber inventarnos la forma de enamorarnos, de casarnos con esas montañas. Y este es el único tranvía del mundo que termina en 2 cables. Y entonces se une con el metro de Medellín, viene el tranvía de ruedas neumáticas y después vienen los 2 cables. Y así combinamos sistemas de transporte para llegar eficientemente a toda la geografía de nuestra ciudad. En lo plano con el metro, en la media montaña con el tranvía de ruedas neumáticas y en la alta montaña con el cable. Sigamos. Las bicicletas públicas es algo muy típico de todas las ciudades, pero lo queremos poner porque nosotros también le estamos apostando a ese. Las escaleras, y aquí otra vez la montaña y el sentido común. Las escaleras no las inventamos en Medellín, las escaleras eléctricas, pero fuimos la única ciudad, la primera en el mundo en convertirlas en un sistema de transporte público que se une a los otros sistemas que he mencionado, y se convirtió lo mismo que el cable en una forma de llegar del Estado. No es únicamente la escalera, sino que a través de la escalera se produjo ese milagro de hacer que esos ciudadanos que antes se sentían por fuera de la ciudad, por fuera del Estado, se convirtieran en ciudadanos casi que se puede decir orgullosos, privilegiados. Ya muchos ciudadanos, que eso fue lo otro que produjo, no es que la conexión no es que a través de las escaleras o a través del cable los ciudadanos puedan llegar a otros sitios de Medellín, no, lo más importante es que la otra gente de Medellín pueda llegar a la periferia, y eso es más simbólico y más significativo todavía. Los habitantes de las zonas más ricas de Medellín nunca iban a donde hoy está el cable y ahora van constantemente. Entonces eso mezcla la ciudad, eso integra la ciudad, eso elimina barreras y diferencias. Los parques bibliotecas, sigamos, las UAS, estas son unidades de vida articulada. Esta es una de las... Eu gostaria de fazer um comentário. De fato, eu estive lá agora no Carnaval, passei o Carnaval de 9 da manhã às 8 da noite, todo dia, exclusivamente nós dois andando na cidade. O que eu achei impressionante foi que essa combinação do metrô, depois desse VLT que anda inclinado, né? Porque o VLT só pode andar horizontal. Esse com a pneu de borracha, ele sobe um pouco. Aí depois você pega o cabo e vai em cima da montanha. Quando não dá mais, não tem mais sentido fazer o cabo, tem essas escadas rolantes que elas são ao ar livre, não é que elas são a céu aberto. Elas têm uma proteção para não chover em cima, mas não é fechado do lado. Você sobe aquilo ali e passa no meio das casas. E o que eu queria chamar a atenção é que você vê um rio humano sem fila. Você sai do metrô, metrô cheio de gente. Aí entra na tranvia, né? Aí cheio de gente. Aí depois pega os cabos, os teleféricos aí. Eu, de vez em quando, vou esquiar. A qualidade desses transportes por cabo é exatamente o que você vê nas melhores estações de esqui do mundo, né?
As escadas rolantes não fazem nenhuma diferença do JK, de qualquer shopping que você vai, que tem escadas rolantes perfeitas. Então ele está dizendo que serve para as pessoas que moram embaixo se comunicarem e passear. Eu não vi só pessoas colombianas, eu vi muito turista do mundo inteiro. Aquilo lá, num lugar que era perigoso, que as pessoas não iam nem com proteção de colete à prova de bala, as pessoas vêm de fora para visitar, para ir no topo do morro, pegando todo esse conjunto de transportes, né? Então é como se você entubasse as pessoas lá, chegar em cima sem desconforto, todo mundo. Então isso para mim foi muito impressionante. E esses modais, eles se conversam? Sim, como se fosse como se fosse você sai de um para o outro. E Você você não cria sai uma só. economia. E uma economia de subsistência você cria para essas pessoas que estão distanciadas e que simplesmente não integravam naquela sociedade. Esse que tem mais impostos, inclusive para manter depois toda essa estrutura. Sí, sí, el impacto tiene impactos múltiples, la mejora en los sistemas de movilidad integrados, todos están integrados. Impactos en el tiempo, se demoran la mitad del tiempo y eso es todo tiempo. ¿Cuánto vale para esas personas? Tiempo para sus familias, tiempo para la economía, tiempo. Vale menos, es más cómodo, es más seguro, no es contaminante, todo impacta favorablemente. Las UVAs, unidades de vida articulada, esta es una de las últimas innovaciones, más orgullosos en Medellín de esta es. En las zonas altas de la montaña teníamos los tanques. Caixa d'água. Y entonces, eso antes estaba fuera de la ciudad, porque la ciudad no había llegado allá hace 30 o 40 años. Pero la ciudad extendiéndose llegó y los copó completamente a los lados. Y entonces llegaba a esos barrios marginados, no hay ninguna plaza, ningún espacio público. Y entonces dijimos, lo único son estos tanques, porque habían sido cercados para que la gente en las épocas de violencia no llegara allá, le pusiera una bomba, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a utilizar estos tanques para convertirlos en una UVA, unidad de vida articulada, que es un espacio integral, donde hay espacios para el deporte, para la cultura, para la participación ciudadana, y entonces eso que era un espacio que estaba prohibido, ya lo volvimos en un espacio privilegiado para el ciudadano. Y se convirtió a través de una frase que fue nuestra frase, digamos, de batalla, que es: tumbamos la cerca para estar más cerca del ciudadano. Es un juego de palabras en español. Y construimos 20 de esas uvas que algunas están en tanques cuadrados o están en tanques redondos, y los tanques siguen siendo tanques de agua, siguen funcionando completamente, pero se convierten en el eje de un nuevo equipamiento público para la ciudad. Otra vez, simple, pero nadie le ha ocurrido. Y yo lo que digo es, en muchas ciudades hay tanques, pero en muchas ciudades hay otras cosas que ni siquiera sabemos qué es y qué puede ser, porque puede tener un uso. A veces la gente tumba, muchos dijeron, hay que tumbar unos tanques que ya no se utilizan. No, nosotros no los tumbamos, los utilizamos como uvas. Y eso... Esses tanques são para detenção de água pluvial ou para abastecimento? Son para abastecimiento. El agua viene de las represas y llega a esos tanques y ahí se distribuye a las otras partes de la ciudad. Entonces también ahí acuñamos una frase muy bonita, y es: ya en Medellín no tenemos tanques de guerra, sino que tenemos tanques que se convirtieron en parques, en uvas, en unidades de vida articuladas, de tanques de la guerra a tanques de la vida. Eu queria fazer outro comentário, e isso foi uma das coisas impressionantes que eu vi lá. Nem no metrô, nem na tramvia, nem nos cabos, nem nas escadas rolantes, eu vi papel no chão, eu vi sujeira, eu vi
cidade limpa, cidade bonita, E não recolhe o lixo todo dia. O mais importante é que é isso. Ninguém joga 3 em 3 dias aqui. Ninguém joga papel no chão. Eu queria fazer só um pequeno comentário. Eu tive em Medellín nos últimos 15, 16 anos, eu tive 30 vezes em Medellín. Escrevi um livro que a missão de Bogotá em Medellín. E é impressionante. O ex-prefeito não falou, mas eles têm uma coisa talentosa que é impressionante, que é gestão da coisa pública. Eu nunca fui em Medellín, nesses 15, 16 anos que eu fui em Medellín, para encontrar uma biblioteca degradada, para estar o metrô sujo, para estar uma escola com pichação, de maneira nenhuma. Eles são muito bons. Em Medellín tem uma empresa chamada EPM, Empresa Pública de Medellín, que está entre as empresas mais bem administradas do mundo. Aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, estava quebrada, porque só tinha gente roubando e político lá indicando. Né? Então, eles são muito bons em gestão pública. E aí, com essas idas e vindas a Medellín, aprendizado, eu tenho uma frase que copiar o bom é melhor que inventar o ruim, né? A gente não copiou, mas se inspirou numa experiência lá de Medellín, fizemos um equipamento em Recife chamado Compaz, Centro Comunitário da Paz, que é um pouco de tudo isso aí. É a Biblioteca Parque, é o Cedeso, é a UVA, é a Casa da Justiça, é a presença do Estado na vida de quem mais precisa. Eu acho que isso foi a grande lição de Medellín. Né? Eu ouvi lá de Aníbal uma vez um discurso dele lá numa plenária, ele disse bem assim: a nossa função aqui não é tornar todo mundo igual, mas é dar oportunidade igual para todos. Então, eu queria, de público aqui, num público formador de opinião, agradecer as lições aprendidas lá de Medellín, né, que fizemos modestamente lá em Recife, não há escala no território, mas já fizemos 2 compás, vão ser 7 até a final da gestão do atual alcalde lá de Recife. E a gente tem muito, prefeito, muito aqui no Brasil que aprender com vocês. Até porque esse governo que está aqui hoje no Brasil quer armar a população para enfrentar a violência num equívoco que vai somente dar mais dor, mais sangue na vida dos brasileiros. Obrigado por ensinar tantas coisas boas e bacanas para que a gente possa aprender aqui no Brasil. Muito obrigado. É que eu preciso sair, mas eu hago questão de señalar 2 puntos e uma pergunta. Primeiro ponto, eu sou fundador do Instituto. É a primeira vez que vejo tão lleno e com jovens. Fantástico. Segundo ponto, uma diferença. Você mostrou o que se pode... Em São Paulo, você falou da integralidade e da inclusão do entorno. Em São Paulo, uma das reformas mais interessantes, um dos pontos mais bonitos de São Paulo é a Sala São Paulo. ¿Okay? Há 2 ou 3 anos, o British Council patrocinou um intercâmbio de economia criativa, de cidades criativas entre Londres e São Paulo. E um experto de Londres veio a São Paulo. Los que los receberam levaram a todo e deixaram para último o ponto mais bonito, a Sala São Paulo. Quando chegou à Sala São Paulo, sequer havia entrado na sala, perguntou por que não deu certo, por que não funcionou. Como não funcionou? Não funcionou. As pessoas não podem vir a pé e se vêm de carro tem que vir de carro blindado, porque todo o entorno... Terceiro, eu não conheço Medellín, mas estuve várias vezes em Bogotá, incluso iniciei um curso na Universidade Nacional. E percebo alguns pontos comuns entre Bogotá e Medellín. Por exemplo, as bibliotecas públicas, que são espetaculares. Allá também concurso com, como era, Rogério, o arquiteto, Rogério Salmona, que ganhou alguns anos. Houve uma comunicação entre Bogotá e Medellín para essas mudanças ou são coisas completamente distintas? Muy bien. Muy interesante. No hubo una comunicación, digamos, ni una coordinación, pero yo creo que hubo inspiraciones mutuas. Es justo reconocer que los primeros parques biblioteca, o no específicamente el concepto de parque biblioteca, pero similar, se dieron en Bogotá, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, un gran alcalde
que hoy también es alcalde de Bogotá, pero no le ha ido tan bien como en su primera alcaldía, situaciones pues distintas. Pero él fue, digamos, inspiración en mi concepto para, con sus ajustes diferentes y distintos, los parques biblioteca de Medellín. En los temas de movilidad no, en los temas de movilidad Medellín ha sido mucho más vanguardista. En los temas de cultura ciudadana sí, en los temas de cultura ciudadana Mocus es un gran referente no solo para Medellín sino para toda Colombia. El profesor Antanas Mocus, alcalde de Bogotá, anterior a Peñalosa, y después vino Peñalosa y después Jaime Garzón. Entonces no hubo, digamos, como coordinación, no hubo intercambio, pero sí de alguna manera inspiración, y a veces eso funciona tan bien como lo otro. Muy bien. Gracias y Yo no felicitaciones. sé si usted Pero perdón, quiero terminar con esto para allá, porque hay una parte, sigamos con la suba, aquí no quiero dejarlo porque este es uno de mis preferidos y tiene que ver bastante con ustedes, es Parques del Río. Este es el proyecto más grande y más ambicioso de Medellín hoy y hacia los próximos 15 o 20 años. Y ese proyecto, esa es la primera etapa que nosotros hicimos y terminamos. En el lado izquierdo, en blanco y negro, está lo que era antes una vía, y hemos convertido en parque al lado del río. El río es el eje estructurante. Yo no soy arquitecto ni soy especialista en desarrollo urbano, pero soy un apasionado del tema y tengo muy buenos amigos en esa dirección, y ese es el eje más extraordinario para construir la ciudad de hoy y de mañana, porque divide la ciudad en dos. Pero mire la palabra divide, porque la dividió por 100 años, pero ahora tienes que unirla. Ese río en 16 kilómetros no tiene sino un puente peatonal, tiene 16 puentes vehiculares. Absurdo, cuando lo que tenía que hacer era unir la ciudad, y la separó, porque un ciudadano no puede pasar de un lado al otro del río. Un ciudadano en carro sí, pero un ciudadano a pie no. Pero además el río lo destruimos, como hicimos en todas las ciudades, y lo convertimos en una cloaca. Matamos el río. Nosotros sigamos, este es el propósito fundamental del proyecto: devolverle la vida al río y el río a la ciudad y sus habitantes. Y es un proyecto que aspiramos a que se cumpla en 8 etapas. Nosotros dejamos la mitad de la primera etapa y dejamos los diseños de las etapas siguientes y el modelo financiero, y una empresa constituida entre las empresas más importantes de Medellín, las instituciones más valiosas de Medellín, el Metro de Medellín, empresas públicas de Medellín, ISA y la Alcaldía de Medellín constituyeron una empresa para desarrollar este gran proyecto de futuro de Medellín. Yo creo que desde el punto de vista urbano y de esa identidad que hablaba, los dos grandes elementos de identidad de Medellín son su río y las montañas, que están muy unidos. Y por eso las montañas las hemos aprovechado, y ahora queremos aprovechar el río para convertirlo en ese eje del futuro. Miremos, ahí hay lo que era antes, ahí estaban pasando los carros antes, contaminando todo, ya eso es un territorio para los ciudadanos. Sigamos. El Jardín Circunvalar es un proyecto, como su nombre lo indica, de un jardín periférico y de un conjunto de equipamientos integrales periféricos para, resumidamente, convertir la periferia en centro. La periferia es la gran oportunidad de las ciudades del futuro. Esa periferia pobre, olvidada, ahí está la gran oportunidad económica, ahí está la gran oportunidad social, ahí está la gran oportunidad ambiental,
ahí está la gran oportunidad humana de las ciudades del futuro. Ese es el jardín circunvalar en su primer etapa, sigamos. Y esta, para terminar, que es muy diciente, muy simbólica de la transformación de Medellín. Al lado izquierdo, el basurero municipal. Eso que es una montaña ahí, eso no era una montaña, eso es solo basura, 50 años de basura. Y ahí vivían, no es que al lado, ahí encima vivían 2000 familias. Y entonces, eso lo transformamos en los últimos 12 años, eso se llevó los 3 gobiernos anteriores completamente, lo transformamos en lo que está al lado. Y ahí es donde se hace, yo creo, muy visible ese tema de la ética de la estética. ¿Será mejor vivir al lado de lo primero o al lado de lo segundo? Las personas que vivían allí se trasladaron a vivir al alrededor y vivían de las basuras y ahora viven del jardín. Eso que se ve negro ahí grande es un gran invernadero en el que trabajan las personas que trabajaban en el basurero para tener un trabajo más digno y mejor remunerado. Sigamos. Y aquí está, tenemos estas 5 de una, las pasamos. Desempleo, ahí está como bajó el desempleo. Perdón, déjamelo ver. En los últimos 4 años ha subido el desempleo. Se perdió la continuidad. Miren cómo va bajando con su vida, pero ahí, sigamos. Corrupción, esta es la transparencia. Medellín ha ocupado el primer lugar en los últimos 4 años y siempre creciendo de 1 a 100, llegamos al 94.5 en el índice de desempeño integral del Departamento de Planeación de Colombia. No lo medimos nosotros, eso no lo medimos nosotros, no tenemos nada que ver en la medición, y es el primer lugar entre los 1102 municipios de Colombia. Desde el más pequeño hasta Bogotá, Medellín, Cali, nosotros quedamos de primero en transparencia. Recuperación del río. La línea verde es la que será el oxígeno disuelto en el río a partir del segundo semestre de este año, cuando se entre en operación la segunda gran planta de tratamiento del río, para recuperar la vida en el río y ahí, simultáneamente con el proyecto de parques del río, volver el río el eje de desarrollo de la ciudad. La línea roja atrás era la línea hace 17 años cuando se inició el proceso de recuperación del río, y la línea que se ve morada es 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto, que es de abajo, de ahí para abajo no hay vida, y de ahí para arriba hay posibilidad de vida. Sigamos. Disminución de la pobreza, 85% de disminución de pobreza en el periodo de transformación de la ciudad, de pobreza extrema. Y disminución, sigamos, sí, disminución de homicidios. Ahora vemos 395, en el año 91, 20. Sigamos, y ahí está otra vez el problema que está presentando, la pérdida de continuidad del último gobierno. El año 2015 fue el último año de mi gobierno, la tasa más baja de homicidios. Mi gobierno, el foco número 1 era la vida, en todas sus expresiones, todo por en educación, lo primero la vida, entonces maestros y maestras para la vida, las unidades de vida articulada, en seguridad, la vida, en educación, en salud, en todos los frentes, para todos los secretarios, la vida era el primer punto. Atrás, y vemos cómo en los últimos 3 años que cambió la filosofía, ya no es la vida el primer punto, sino la seguridad, y entonces ya el enfoque no es construir uvas, sino comprar helicópteros. Entonces yo creo que eso está mostrando claramente los resultados, como se perdió ese hilo de continuidad que había avanzado en la transformación de la ciudad. Entonces ahí dejo y entonces hacemos el espacio de conversatorio y de preguntas. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta final para usted. ¿Por qué Medellín? ¿Qué eran
los factores que definieron este esfuerzo. Porque realmente no se ve eso en Caracas, ni en Sao Paulo, ni en Lima, ni en La Paz. Hay motivos de especular de recuperación de la violencia, la topografía de Medellín, el tamaño de la población, que es un tamaño moderado comparado con otras ciudades de América Latina. Mas, ¿qué es el motor que hace a Medellín diferente? Cualidad, calidad del liderazgo. Yo no quiero que usted... es una pregunta delicada por usted, porque usted no puede inflar el pecho, ¿no? Mas es una pregunta legítima y usted debe haber pensado en eso muchas veces. Sí, ¿qué pasó en Medellín? Que fue como el origen, la semilla para esta transformación. Yo diría que algo, una confluencia de factores, pero otra vez, para tratar de explicarlo, podría, eso seguramente, y deberá originar libros, tesis, todo el estudio de Medellín y los tonos grises, las diferentes interpretaciones. Pero para mí un factor fundamental para eso, Norman, fue la convicción de nuestra sociedad de que habíamos tocado fondo. Eso unió a la mayoría de los líderes de la sociedad. Líderes públicos, líderes privados, academia, en el sentido de que no podíamos seguir cayendo, en el sentido de que ya estaba completamente en peligro la viabilidad de la sociedad. Nosotros, en una ciudad 10 veces más pequeña que Sao Paulo, llegamos a tener 35 homicidios en un día. Eso era recogiendo muertos por todos lados. La gente pasaba y veía a los muertos en la calle, una cosa. Y entonces la ciudad llegó, tal vez un poco a la manera de que mencionaba el señor que hizo el comentario allí. No fue que nos sentamos ni decidimos en forma metódica hacerlo, sino que se saturó. La sociedad llegó a un poder de convicción de que había tocado fondo y no podíamos seguir en esa carrera desenfrenada hacia el abismo. Eso fue muy, muy importante, esa convicción, y eso empezó a producir reuniones, empezó a producir lazos, empezó a producir propósitos comunes en ese propósito general de recuperación. Lo otro que quiero decir que puede estar en esa confluencia de componentes es la sociedad de Medellín y de Antioquia es contradictoria, como seguramente lo podrá hacer aquí, y eso es importante para nosotros. Compartimos rasgos muy positivos con rasgos muy negativos como sociedad, como personas, como grupo humano. Entonces los habitantes de Medellín y de Antioquia, nuestro departamento, son reconocidos en Colombia como los más emprendedores, como los más creativos, como los más trabajadores. Nosotros tenemos una jornada de trabajo altísima, a todo nivel, los empresarios, los mismos servidores públicos. Los otros colombianos siempre se referencian a Antioquia, a Medellín, como una ciudad motor de la economía, como una ciudad creativa, no ahora en los últimos 15, 20 años, no desde hace más de 100, 150 años, la ciudad industrial, la cuna del banco más grande de Colombia, a pesar de que no somos la ciudad más grande, ni somos la ciudad capital, el banco más grande de Colombia está en Medellín.
la financiera más grande de Colombia en Medellín, la aseguradora más grande de Colombia en Medellín, la holding de alimentos más grande de Colombia en Medellín, la constructora más grande de Colombia en Medellín. Entonces, hay un rasgo emprendedor, pujante, es la palabra que nosotros en español utilizamos. Pero ese rasgo está al lado de un rasgo negativo, que es que somos violentos. La violencia nuestra no es únicamente, y hay que reconocerlo, de los mafiosos. Es una violencia muy cotidiana a veces. Entonces se atraviesan dos carros y hace 20 años fácilmente se bajaban y se disparaban. Entonces supimos, por efecto de sentirnos en un túnel sin salida, supimos valorar, trabajar nuestras fortalezas, nuestras ventajas y mitigar nuestros defectos como sociedad. Y eso creo que también, buscando la manera, puede hacerse aquí, donde también es una sociedad de contrastes, y son ciudades de contrastes. Yo creo que personalmente, mi esposa y yo nos gustan mucho tres países de América Latina, que son México, Brasil y Perú. Y el caso de México y de Brasil son muy poderosos, son muy ricos culturalmente, tienen facetas muy valiosas de su gente, la alegría, y contrastes también, la corrupción. Pero entonces ahí hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahí hay que buscar, como cada ser humano, como cada sociedad, buscar hacer grande lo bueno, explotarlo, maximizarlo y mitigar lo malo. Esos dos aspectos me parece que están en el origen de cómo empezó la transformación. Ya después viene la convicción de que teníamos que escoger unos focos. En la educación ha sido canal conductor. El espacio público, las innovaciones urbanas, la inversión simple. Pero vayan usted a ver si eso sucede en sus países. Es matemático en Medellín que la inversión más alta está en los barrios más pobres. A mí, y eso no es fácil, no es que yo tenía una filmina donde muestra ahí cómo se opusieron mucha gente a Parques del Río y se opusieron a otros de estos proyectos. Esto no fue que todo el mundo estuvo aplaudiendo, eso en muchas ocasiones. Entonces yo, en el primer año de mi gobierno, aumenté los impuestos prediales, aumenté fuertemente los impuestos prediales en Medellín. Y entonces se me vinieron las personas más pudientes de Medellín encima, porque yo decía, es que con estos impuestos es que yo invierto en los otros territorios. Lógico, pero muchas veces no se hace porque los alcaldes le tienen miedo a eso, y con razón, porque los poderosos son poderosos, y pues muchas veces son poderosos en los medios y son poderosos en muchos otros frentes. Y las inversiones que yo hice en las áreas más ricas de la ciudad, las hice financiado fundamentalmente con un proceso que en Medellín llamamos valorización, que es recoger recursos alrededor de las mismas obras. Y entonces yo también cobré valorización en las zonas más ricas, en donde yo vivo, y mis amigos y todo eso, ahí. Y ahí esas obras yo las hice con la valorización del mismo territorio, cobrando a los mismos, porque yo no podía gastarme la plata que necesito para la periferia en las zonas. También hay que
trabajar en todas las zonas de la ciudad, pero lo hice con los recursos de valorización de esos mismos territorios. Entonces, no siempre es fácil, no siempre es una labor que es aplaudida desde el principio hasta el final, y requiere tener una clara voluntad de utilizar los mecanismos que la ciudad te da para voltear la ecuación. La equidad, que es la obsesión mía, la equidad es desigualdad, es decir, equidad es igual a desigualdad, no inequidad igual a desigualdad. Equidad es desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que tratar desigualmente positivo a lo que ha sido desigualmente negativa tratado. Y entonces desigualdad positiva es inversión en la periferia, inversión muchísimo más alta per cápita y per metro cuadrado en la periferia. Y en Medellín usted ve la ecuación clarísima. Esta es la ecuación de índice de desarrollo humano. La comuna 1, la comuna así. La mayor índice de desarrollo humano, la menor. Y esta es la ecuación de inversión. Totalmente contraria. Aníbal, tengo una autoridad mayor que me pidió terminar este seminario. Pero me gustaría mucho de agradecer a usted Aníbal comenzó una jornada con los círculos de lectura a las 10 de la mañana. Y esta jornada está se convirtiendo en una noitada. Entonces yo quería mucho de agradecer a usted realmente ese esfuerzo muy noble y hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Em Porto Alegre, desculpa, legal, depois do encerramento, e para pedir essa pergunta, mas assim, na apresentação, consegue me compreender? Sim. Na apresentação, desculpa, eu não sei falar esse idioma, você fala do desemprego que estava na casa dos 15%, quando começou o seu governo. Hoje está em percentual de desemprego lá? Bajou a 9.2. 1.2. 9.2, tá. Porto Alegre hoje é esse o índice, 9.2. Lá a situação é caótica e Medellín é um modelo. Nós estamos num movimento chamado Porto Alegre Inquieta. Começou numa mesa de bar com 3, 4 pessoas, hoje virou um spin e depois uns spin-offs, e hoje 2.000 pessoas participam desse movimento voluntário em Porto Alegre. Mas é uma preocupação muito grande, né, quando você diz assim que as pessoas lá em Medellín são muito criativas, são muito empreendedoras, e foi identificado, foi pensada a identidade de Medellín. Hoje isso é um desafio. Nós estamos no Pacto por Porto Alegre, trouxemos o responsável por inovação em Barcelona, mas nós estamos com uma dificuldade muito grande de fazer essa identidade de Porto Alegre. Fizemos agora, depois eu posso até compartilhar, um relatório de todo o ecossistema da cidade, mas temos um problema muito grave, que é como gerar esse emprego, né, e diminuir esse desemprego numa cidade que não consegue se identificar qual é o potencial criativo. Então eu pergunto assim, o que você poderia nos dizer? O que a gente pode, por onde a gente pode começar?
Sí, hay que ser... Outro seminário. 1,5 milhão de habitantes, não é muita gente. Hay que ser francos y realistas en algo que repito siempre, es decir, Medellín estaba en una situación muy negativa en todos los indicadores. Hoy está en una situación mejor, pero le falta mucho. Mira que, por ejemplo, nuestro paso del desempleo es bajar de 2 dígitos a 1 dígito. Ya no estamos en 15, 16, 18, estamos en 9, pero 9 sigue siendo una tasa alta. Entonces, la primera, para bajar de 18, una cosa es para bajar de 18, otra cosa es para bajar de 9. Porque para bajar de 18, algo que nosotros teníamos que hacer era seguridad. Es decir, ¿cómo va a tener un empleo en una ciudad donde están matando 30 personas en un día? Uno no se puede mover, no hay inversión. Entonces, las más grandes acciones al principio pueden ser distintas, no es una misma receta. Cuando uno va a bajar el desempleo del 18 a cuando uno va a bajar el desempleo del 9. En primer lugar era condiciones para la inversión, tanto extranjera como local como nacional. Y la primera condición, seguridad, tranquilidad. Otra condición, vuelve y juega, la educación, la capacitación. Uno tiene que tener un recurso humano muy bueno para poder generar empleo. El tercer elemento es una plataforma competitiva de la ciudad, es decir, movilidad. No es lo mismo una ciudad que no se mueva o que se mueva a 10 kilómetros por hora a una que se mueva a 20 kilómetros por hora, el doble. Eso la hace mucho más competitiva, más dinámica, más servicios públicos, energía, teléfono, acueducto, alcantarillado adecuados para que funcionen las empresas y también funcionen los personas que tienen que trabajar en las empresas. Eso es todo un marco, digamos, de condiciones necesarias para el empleo, pero muchas veces no suficientes. Y ya después hay que trabajar más específicamente en los temas del empleo. Y yo diría que hay 2 elementos. Uno es, nosotros trabajamos en la generación de empleo desde la alcaldía. Ese es un motor también, o sea, todas estas obras públicas, la construcción y mejoramiento de vivienda, son generadores de empleo. Parques del Río, las uvas, el metro, los metrocables, o sea, la inversión pública impulsando la generación de empleo. Ese es un punto que no se puede descuidar. A veces se limita un poco la capacidad de inversión que tenga el municipio en ese frente. Y el otro es escoger, es lo que hicimos en Medellín, escoger unas áreas en las que por distintos motivos, eso se hizo técnicamente un estudio con expertos nacionales e internacionales, y escogimos 5 clústeres de producción a los que la ciudad le apuesta con mayor énfasis. Entonces esos clústeres son el clúster de energía, porque, repito, tenemos unas condiciones que nos permiten el clúster de salud, el clúster de construcción, el clúster de moda, confección, en el que entonces son áreas que tienen tecnología. El quinto es tecnología, comunicación, sí, digamos innovación, tecnologías de la comunicación y los escogimos porque hay distintos motivos históricos, geográficos, económicos, sociales, para creer que son los que pueden ser más exitosos en la generación de empleo y en la generación de riqueza. Por ejemplo, el clúster de moda, confección, no se escogió caprichosamente. Nosotros fuimos
en la primera mitad del siglo anterior, entre 1925 y 1950, la gran ciudad textilera de Colombia. Pero ese clúster tiene que seguir creciendo. Textilera, textiles. Y ahí estaban las 5 textileras más grandes de Colombia. Entonces esa es base para ese clúster de moda y confección. Entonces ya ese clúster se va transformando con un valor agregado mayor, con una agregación mayor de tecnología e innovaciones. Entonces ya somos una de las ciudades que tiene la feria de moda más importante de América. Algunos la califican como la número 1, otros como la número 2, pero de todas maneras, entonces hay unos puntos que... Si continúa más te le toca volvernos a invitar. Me da pena porque la señora ha estado última Dentro de todos esses esforços, me parece que saúde merece uma atenção especial. E com toda certeza, vocês endereçaram esse tema dentro de toda a atividade que vocês fizeram no planejamento. Eu queria saber quais foram as ideias e o que foi que vocês conseguiram implementar na área de saúde. El tema de salud es, como lo mencioné, ya uno de los 5 clústeres de Medellín. Entonces ahí vemos no solo una oportunidad de equidad, porque otra de las frases bandera de nuestro diccionario es que no hay mayor desigualdad en la diferencia en el derecho a la vida, y eso sea por la violencia o por la falta de acceso o de calidad en los servicios de salud. Nosotros creemos completamente que es absolutamente inaceptable lo que sucede en Medellín, sucede en todas las ciudades del mundo y no debería suceder, y es que una persona viva porque tiene dinero con que pagar un tratamiento y otra persona con un tratamiento exactamente igual muera. Eso es inaceptable y hemos avanzado en esa dirección bajo esa premisa y esa filosofía. Entonces, en materia de salud, nosotros hemos adoptado los conceptos de prevención y promoción y los conceptos de healthy cities y de salud en todas las políticas. Eso es como la sombrilla en la que nos movemos. Por supuesto que podría mostrar en cualquier otra presentación muy importantes inversiones en términos de infraestructura de salud, hospitales, centros de salud, pero creo que las inversiones más importantes y los programas más importantes son en programas de prevención y en programas como servicios públicos, alcantarillado, mejoramiento de vivienda, nutrición y seguridad alimentaria, para generar las condiciones de vida más saludables que permitan entonces la recuperación del río, los parques, la recuperación del jardín circunvalar, eso todo, digamos, hace parte de ese concepto de ciudad para la vida, que es obviamente muy ligado y muy sintonizado con el de Healthy Cities, ciudad saludable. Bueno, muchas gracias.